una nueva sesión sobre arquitectura del software, sobre la asignatura. En esta sesión vamos a hablar vamos a terminar la parte de definiciones y luego una vez que terminemos la parte de definiciones vamos a hablar de la documentación, de arquitectura del software y de cómo comunicar la arquitectura del software. Bueno, lo primero es repasar donde lo dejamos el otro día. Estábamos hablando de dos leyes de la arquitectura de software que para mí son importantes. Uno que es que todo en la arquitectura de software es un trade-off en inglés, con una solución de compromiso en español, y que luego el por qué, las decisiones, es más importante que el cómo, ¿vale? Porque el cómo es algo que se ve en el código, se ve ahí, pero el por qué, eso es muy importante reflejarlo, ¿vale? Eh, Vamos a repasar un poco cuál es el proceso para diseñar una arquitectura del software. Es muy breve, pero bueno, es un poco para definir algunas cosas que van a ir surgiendo a lo largo del curso. Voy a coger aquí para apuntar. Nosotros, vamos, vosotros como estudiantes, pero si algún día ejercéis de arquitectos del software, vuestro papel como arquitectos es, a partir de estas entradas, generar una arquitectura. Vamos a ver que hay otra entrada más, eso lo vamos a repasar después, pero en principio vamos a ver cuáles son las principales entradas que es para pasar de un problema a una solución que vosotros vais a aportar, ¿vale? Esto es un poco importante. O sea, vosotros, el arquitecto del software es alguien que se encarga de resolver problemas de los clientes, de donde sea, y tiene que ver cómo pasar del problema a la solución. Entonces, ¿cuáles son las entradas que tiene? Pues son los objetivos de diseño, los requisitos funcionales, atributos de calidad, restricciones y unas preocupaciones, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos a ver y entonces vamos a ver las siguientes transparencias, voy a ver uno por uno, una detrás de otra. Entonces, primero, ¿cuáles son los objetivos de diseño? Los objetivos de diseño es aclarar ¿por qué narices estáis haciendo ese sistema? ¿Vale? O sea, es un poco así a nivel general decir, bueno, ¿esto por qué? ¿Por qué me están mandando a hacer esto? Vosotros cuando empecéis, a ver, cuando salgáis de aquí vais a ser junior y vais a ir a una empresa y si de repente cuando empecéis a hacer un sistema lo primero que tenéis que hacer es ¿por qué estáis haciendo esto? Esto es no sé, es un prototipo que tenemos que hacer, es un software hecho para un cliente muy importante, es una nueva evolución de un software que ya existe, etcétera. Es decir, hay muchas, o sea, el paisaje de software posible que vais a hacer es muy grande. Entonces tenéis que ir poco a poco aprendiendo a distinguir que hay software que tiene unas características de otro. Aquí os puse tres definiciones, pero luego vamos a ver unas definiciones así más en inglés que también me gustaron. Una cosa es lo que se llama propuesta preventa, en otros sitios se llama prueba de concepto o vamos a ver luego cómo es sí, bueno, o Greenfield System, que son, cuando tienes eso, tienes algo totalmente abierto y haces una pequeña propuesta. A veces aquí, en estas propuestas preventas, lo más importante es el diseño rápido, hacer algo muy rápido, hacer una solución que funcione. Hay una característica ahí que a veces se llama, que es el time to market, el tiempo en salir al mercado, y cuanto antes salgas al mercado, mejor, porque a lo mejor si eres el primero en sacar un producto, pues es el que primero vas a dar la campanada y es el que vas a tener éxito, ¿vale? Eso es diferente de alguien que te pida hacer un software a medida con un determinado tiempo y un determinado coste. Esto pasa muchas veces cuando vas a una licitación. O sea, una licitación es, imagínate, yo qué sé, el Ayuntamiento de Oviedo quiere hacer un software para gestionar los parquímetros. Pues sacan una licitación, lo anuncian en un sitio, se presentan varias empresas y luego una vez que se presentaron las empresas, eligen a una de ellas y entonces hay un presupuesto, hay unos plazos y entonces sabes que con este coste y con estos plazos tienes que hacer este software a medida. Y luego hay otro tercer, o sea, hay más, pero hay otro tercer así tipo de software que es interesante y que ya os aviso que a mí esto me gustaría mucho hablar más de esto en la asignatura, pero es un problema que es que no encuentro tampoco suficiente documentación, ni hay todavía documentación existente sobre este tipo de software, que es lo que se llama nuevos incrementos o nuevas versiones. En algún sitio lo llaman evolutivos, tiene la palabra esta evolutivo, que es a partir de un software que ya existe, crear una nueva versión de ese software.
Y entonces mantener el software que ya existe o, por ejemplo, a lo mejor hay un software en un banco que está funcionando en COBOL y entonces quieren hacer una nueva versión que sea compatible con Java y entonces ver cómo hacerlo. Entonces, a veces, y hay un montón de estrategias diferentes para trabajar con esto. En inglés tiene un nombre también esto, que es lo que se llama software legacy. Es software heredado, software que heredaste y que tienes que mantener. Y lo que tengo que deciros es que ese software cada vez es más importante en la industria en la que estamos, porque vosotros ahora mismo, o sea, yo lo siento, el software, vamos a ver, empezó hace unos 30, 40 años y claro, la gente como yo, al principio, pues cuando empezamos en esto, pues había que hacer mucho software que era nuevo. Pero lo siento por vosotros, pero es que vosotros ya llegasteis vamos, 2 o 3 generaciones más tarde. Cuando llegáis vosotros, ya hay mucho software que ya está hecho. Entonces, como ya hay software que ya está hecho, lo que os va a tocar es mantener ese software o tirarlo a la basura y cambiarlo por otro software, pero ver cómo funcionaba, ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso es un poco la realidad con la que os vais a encontrar. Luego, la otra entrada es los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales es lo que tiene que hacer la aplicación. O sea, eso es un poco el requisito funcional. Dice, bueno, pues la aplicación tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Vais a ver, yo aquí en la asignatura no me voy a meter mucho en esta parte porque tenéis otra asignatura que se llama Ingeniería de Requisitos. Entonces, hay una asignatura específica en la carrera para hablar de Ingeniería de Requisitos. Y también porque realmente los requisitos funcionales no suelen marcar la arquitectura. Es decir, la arquitectura se ve influenciada por los requisitos funcionales, pero realmente no tanto como lo siguiente que vamos a ver, que son los atributos de calidad. ¿Por qué es eso? A ver, eso es porque si lo pensáis un poco, si os dice mi mujer, tenéis que hacer un programa que, yo qué sé, que tenga una entrada para hacer esto, otra entrada a esto, que cuando das este botón haga esto, das este otro botón haga esta otra cosa. Es decir, tienes una lista de requisitos funcionales. Para hacer un software que cumpla con esos requisitos funcionales, tú puedes olvidarte completamente de los atributos de calidad y hacerlo y presentarlo, pero a lo mejor ese software es muy malo. Imagínate que te dice, no, cuando doy aquí a este botón, imaginaréis que vais a hacer el software de Google y dices, cuando das al botón de buscar, o sea, escribes una palabra y das a buscar, entonces te encuentra los resultados. Si tú consigues resolver eso, estás cumpliendo con el requisito funcional. Pero si tardas 24 años en resolver una pregunta de esas, pues a lo mejor cumpliste con el requisito funcional de que devuelves resultados, pero no cumpliste con el atributo de calidad de rendimiento, que al final, pues eso, el tiempo de respuesta son 24 años y dices tú, joder, pues si yo cada vez que meto en Google una palabra clave me tarda 24 años en dar una respuesta, pues igual dejo de utilizar Google, ¿vale? Pues es un poco esto. Lo mismo, a ver, hay requisitos, no solo pues eso, el tiempo de respuesta, también puede ser la seguridad. Si tú dices, no, voy a hacer un sistema bancario y que cuando los clientes quieran meter dinero, que meta el dinero en la cuenta, y dices, está muy guay, mira, metió el dinero en la cuenta, pero de repente metió el dinero en la cuenta y lo anuncia en el periódico de que el número de cuenta es este y que todo el mundo puede acceder ahí, pues entonces a lo mejor ese requisito de seguridad o de privacidad, pues no lo estás cumpliendo, ¿vale? Entonces es un poco importante que lo más importante del software bueno no es los requisitos funcionales, que cualquiera puede cumplir, o sea, no, cualquiera no, que se pueden cumplir con los requisitos funcionales sin atender a los atributos de calidad. Luego hay otros requisitos, por ejemplo, atributos de calidad, que es el mantenimiento. Imagínate, tú puedes hacer todo el código en una clase de Java. Imagínate que voy a hacer esto, yo hago una única clase de Java y con un método de 10.000 líneas de código, una detrás de otra, y cumples los requisitos funcionales. Y dices tú, vale, mira, ya estás todo contento, vale, pero si cumples los requisitos funcionales con una clase de 10.000 líneas, un método de 10.000 líneas de código, y luego no hay nadie que sea capaz de mantener eso, pues al final no es un software de calidad, ¿vale? Entonces, un poco el siguiente punto, esos atributos de calidad. O sea, lo que más importante es para la arquitectura del software son los atributos de calidad. Tengo que decir que los atributos de calidad tienen 2 nombres más, o sea, más de 2 nombres, ¿eh? En algunos sitios se les llama requisitos no funcionales. Lo que pasa es que hay gente que lo critica, esta nomenclatura, no les gusta mucho, porque los requisitos no funcionales es como decir que algo no funciona. Entonces dicen, joder, si es algo que no funciona, no mola. Entonces, por eso prefieren darle atributos de calidad, que es como algo más positivo, ¿vale? Que es el no funcional es como algo negativo. Esto de no funcional es para distinguirlos de los requisitos funcionales. Los requisitos funcionales es cómo tiene que funcionar la aplicación y los no funcionales es
o sea, bueno, perdón, requisitos funcionales es las funcionalidades que tiene que cumplir la aplicación, y los no funcionales es, pues eso, cosas que ya no están en la lista de requisitos funcionales. También se conocen como características de arquitectura. En algunos sitios vais a ver que se les llama características de arquitectura. Y también tengo que decir que muchas veces una forma de identificarlos es como las idades o ilities en inglés. ¿Por qué? Porque casi todos terminan en ilidad. Por ejemplo, disponibilidad, modificabilidad, testabilidad. Todos estos acaban en idad. ¿Vale? Fijaros que el primero, lo puse adrede, el primero es rendimiento y este no acaba en idad. Por eso digo que es casi todos, no todos. Luego vamos a hablar un poco, que vamos a tener sesiones para hablar de cómo se identifican y tal. Hablamos. Hay una técnica que se llama estímulo-respuesta, y luego que se pueden priorizar. El cliente pues puede decir, mira, a mí lo que más me interesa es la modificabilidad más que, yo qué sé, que la seguridad. Y entonces tú puedes tener en cuenta, pues si no pusiste mucho énfasis en la seguridad, pues entonces va a haber un riesgo técnico que tú tienes que valorar. ¿Vale? Sobre los atributos de calidad, digo, determinan la mayoría de las decisiones de diseño de arquitectura, es importante. Y bueno, al final esto, ¿no? Que siempre es una solución de compromiso. Sobre las restricciones. Esto es interesante porque las restricciones muchas veces no, sobre todo cuando estáis empezando, no entendéis bien, primero, de dónde salen, por qué. A veces sois jóvenes, entonces algunos pues os rebeláis contra las restricciones y estáis ahí pegándoos contra las restricciones, cuando realmente las restricciones son amigos. Y esto es importante. Una restricción de un software es un amigo. ¿Y qué quiere decir que es una restricción? Primero, a ver, una restricción, en inglés constraint, una restricción es cuando te dicen, o sea, cuando te dan una decisión de diseño o una decisión que ya viene impuesta. Cuando es algo que tú no tienes que tomar, es una decisión que ya te lo tomaron alguien por ti. Tú, ya digo, tú cuando vas a hacer, tú eres un arquitecto, vas a hacer un software en un determinado contexto y ya hay decisiones que ya te las toman. Alguien te dice, mira, es que, por ejemplo, queremos hacer un programa que haga la gestión de algo y que tiene que estar hecho en Java. Y te lo dicen así, o sea, tú dices, no, pues tengo que hacer esto y tengo que hacerlo en Java. Y no hay más narices. O sea, entonces tú ahí, claro, como gente joven y tal, pero a lo mejor puedes hacerlo en Python o puedes hacerlo en JavaScript o en React. Pero si ya te dijeron que tienes que hacerlo en Java y es una decisión que ya está tomada, eso es tu amigo. ¿Por qué es tu amigo? Porque es una decisión que tú ya no tienes que tomar. Entonces, como no tienes que tomar, tú puedes registrar esa decisión como una restricción. Es decir, bueno, esta decisión de hacerlo en Java, esto es una restricción que me ha impuesto, y entonces como no tengo que tomarla, simplemente pues puedo justificar por qué me lo han impuesto si quiero, y si no, simplemente es decir por orden de quien sea. ¿Vale? Eso pasa mucho, por ejemplo, en los trabajos fin de grado, que la gente no distingue lo que son restricciones impuestas por a lo mejor el director de trabajo fin de grado de decisiones que ellos han tomado, porque a lo mejor alguien lo hace en Java, y lo hace en Java ¿por qué? Porque todos los demás lo han hecho en Java, pero entonces eso ya es una decisión. Por ejemplo, en vuestro caso, este año hay algunas cosas que el año pasado eran restricciones y que este año no lo son. ¿Vale? Y hay algunas cosas que el año pasado eran decisiones y que este año son restricciones. Y os digo cuáles dos ejemplos. Por ejemplo, el año pasado era obligatorio utilizar el framework React. Y como era obligatorio, era una restricción. Sin embargo, el año pasado era opcional hacer una aplicación móvil. Y como algunos equipos hicieron una aplicación móvil, entonces fue una decisión de los equipos esos de hacer una aplicación móvil. Este año al revés. Este año, por ejemplo, el trabajar con el framework React es opcional. Podéis hacerlo si queréis, pero si os dais cuenta, en el enunciado de la práctica no viene que sea obligatorio utilizar React, y sin embargo sí es obligatorio hacer una aplicación para móviles, que no es, o sea, puede ser una aplicación web, pero que tiene que funcionar en el teléfono móvil y obtener las coordenadas del teléfono móvil, ¿vale? Entonces eso sí es una restricción, o sea, eso ya viene impuesto en este caso por los profesores. Por ejemplo, también es otra restricción en este año utilizar el framework, o sea, utilizar Solid para obtener la lista de amigos. Y si os vais a pelear y vais a decir, no, quiero sacar la lista de amigos de Facebook, pues no lo estáis haciendo, no estáis cumpliendo con lo que os estamos pidiendo. ¿Vale? Entonces eso es importante, pero no solo aquí, también cuando salgáis fuera y empecéis a hacer software, que sepáis identificar las restricciones. Y luego hay otra cosa, otras decisiones que a veces, yo lo llamo preocupaciones, esto en inglés se llama concerns, son cosas que el arquitecto de software
le preocupa y le gusta, es un poco como el prestigio del arquitecto de software, y hay ciertas decisiones de diseño que ya las toma, muchas veces ni siquiera, por eso pongo que no están enunciadas explícitamente, ni siquiera las escribes, pero lo tomas un poco porque te va un poco ahí tu prestigio en hacerlo así. A ver, el ejemplo. Imaginad que tenéis un sistema con una base de datos y decís, joder, es que si ofrezco una base de datos, me parece que es fundamental ofrecer también un mecanismo de backup de la base de datos para, por si hay algún corte o algo, que se mantenga los datos. O, por ejemplo, si tienes un formulario de entrada, validar los campos de entrada. Todas estas cosas son decisiones que muchas veces no las pones por escrito porque las consideras obvias, pero a veces también te viene bien saber que las tienes ahí, porque a veces son simplemente limitaciones, a veces muchas veces la gente piensa dentro de una caja y no se da cuenta que a lo mejor puede salir de ahí y pensar otras cosas. Entonces a veces tomar decisiones aquí, saber, sobre todo ser consciente de qué decisiones estás tomando dentro de esta caja es importante, porque a lo mejor se te olvidó alguna otra decisión. ¿Vale? Es decir, en este caso lo de migrar datos y backup o validar datos de entrada, pero a lo mejor hay soluciones que pueden ser sin esto y que a lo mejor mejoran, yo qué sé, el rendimiento o lo que sea, ¿vale? Con este tema también está un poco todo de siempre, la solución de compromiso del arquitecto de valorar siempre lo que es la creatividad respecto a ser muy metódico. Entonces, tú vas a ver los edificios tradicionales y también hay edificios que son súper mega creativos, son divertidos, son arriesgados, son soluciones nuevas, pero a veces ofrecen cosas que son innecesarias. De otros edificios que ya están como mucho más obvios, ¿vale? Más en terrenos familiares, más predecibles. A veces no es lo óptimo, pero bueno, es lo mejor en este caso. Entonces tú como arquitecto de software tienes que balancear para qué lado mueves en cada contexto, pues también un poco tomar esas decisiones, ¿vale? Sobre tipos de sistemas, ya antes os comenté esos tres tipos. Esto es una nomenclatura también que lo vi por ahí, me gustó, que es los sistemas en greenfield, es como un campo verde en dominios nuevos. Pues estos, también os tengo que decir que esto es lo menos que os vais a encontrar, que es cuando tú tienes que hacer una aplicación desde cero, en un campo nuevo, en un dominio completamente nuevo y algo súper mega molón. Esto es más raro que se dé. O sea, esto ya os aviso de que no, a lo mejor vuestro trabajo fin de grado y tal, pues igual sí, pero cuando os integréis en una empresa, os empecéis a trabajar, pues normalmente casi todos los dominios ya están muy trillados. Entonces, a lo mejor son sistemas greenfield, es hacer algo nuevo en un dominio que ya es mucho más maduro. Entonces, aquí, pues ya, el ejemplo típico son las aplicaciones empresariales, una aplicación móvil, es decir, es software que ya está currado. Entonces, lo que tenéis que hacer es leer un poco de lo que ya está hecho, no poneros a innovar e inventaros patrones que ya existen. Y luego hay estas de aquí, que son los de brownfield, es hacer cambios en sistemas existentes, ¿vale? Un sistema existente es, pues eso, bueno, fijaros aquí, esto viene de esta nomenclatura, viene del inglés. Greenfield es algo que está sin urbanizar y brownfield es una zona antigua industrial que tienes que de alguna forma reactivar. Entonces, el arquitecto de software tiene mucho que, lo que os digo, en estos campos que ya está todo, casi todo ya inventado y tal, pues también tienes que tener en cuenta un poco la experiencia. De hecho, esto lo digo ya, o sea, vosotros cuando salgáis de aquí, de este curso, de la carrera y tal, vamos, yo me he puesto algo que nadie os va a contratar de arquitectos de software directamente. Lo siento, no sé si lo esperabais, pero nadie os, o sea, es que es muy raro que os contraten. ¿Por qué? Porque lo que os van a pedir es al menos, no sé, 4 o 5 años de experiencia en la industria, porque es un arquitecto de software, joder, tiene que ser un tío que ya tenga cierta experiencia, ¿vale? Yo con esto lo que os pretendo es que daros como decir, como daros unas pistas de cómo adquirir esa experiencia y cómo llegar a ese camino hacia el arquitecto de software, pero no es mágico, ¿vale? Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque es importante que veáis un poco la experiencia de cómo ha ido evolucionando la arquitectura del software en los últimos años. Es decir, vosotros no vais a hacer edificios de estos hoy en día, tenéis que hacer edificios ya más modernos. Y entonces, para eso tenéis que ver un poco las herramientas, las tecnologías, etcétera. Y por eso en el siguiente dibujo pongo un poco que un arquitecto de software tiene que tener en cuenta lo que dijimos al principio, los atributos, todas estas cosas, pero también tiene que tener en cuenta la tecnología con la que va a manejar y los estilos arquitectónicos, los patrones que vienen de la experiencia de la comunidad. Es decir, un arquitecto de software tiene que mirar mucho qué es lo que ya se está haciendo, cuáles son los patrones arquitectónicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo vamos a ver, o sea, yo voy a dedicar
4 o 5 sesiones en el curso vamos a hablar precisamente de estos patrones, estilos arquitectónicos, etcétera. Pues con esto terminamos este bloque. Corto un momento la grabación.